Para empezar, ¿qué es un tumor? Un tumor es un conjunto de células de cualquier tejido que se han multiplicado de una manera descontrolada y forman una masa anormal. Y existen básicamente dos clases de tumores. Los benignos, estos crecen de una manera lenta y por lo general no se extienden a otras zonas del cuerpo. Y los malignos, que ya pues son cancerosos, ya se considera cáncer, crecen de una manera más rápida y muchas veces generan metástasis, es decir, migran hacia otras partes del cuerpo causando nuevos tumores. Las causas de los tumores son diversos factores como la genética. Por ejemplo, cierto tipo de cáncer se manifiesta en un tipo de familia, pero la mayoría de ellos no están relacionados con los genes que nos heredan nuestros padres. Cuando existe un cambio de los genes de una sola célula a lo largo de la vida de una persona, causa en su mayoría cáncer. Em, por ejemplo, esto puede ponerse un ejemplo más fácil mencionando lo de Chernobyl. Se expusieron demasiado a radiación con el accidente que hubo en la planta nuclear. Entonces esto modificó de alguna forma su ADN. También se puede causar por drogas y, por ejemplo, está el ejemplo del tabaco. El tabaco está hecho a partir de hojas secas de la planta de tabaco, pero además se le añaden otras sustancias para crear una experiencia más placentera. Algunas de estas sustancias son nicotina, cianuro, benceno, acetileno, monóxido de carbono, arsénico, cadmio, etcétera. Incluso pues esto hasta nos lo muestran en los comerciales, ¿no? Últimamente ha estado esta campaña de Dino a las drogas, nos mencionan todo lo que contiene el cigarro y esto pues también afecta a nuestro sistema de esta manera. Nuestro estilo de vida también influye mucho en esto, porque, por ejemplo, una persona que es inactiva y además tiene una dieta pobre o no equilibrada, o sea, con pobre me refiero a que no come de todo, o sea, por ejemplo, se la pasa comiendo pues chetos y refrescos, o sea, no está mal comerlos, pero está mal comerlo diario o varias veces al día. Entonces, esto puede afectar mucho porque em, de alguna manera debilita su sistema inmunológico, entonces es más propenso a contraer todo tipo de infecciones, incluso tumores. Y otra de las causas puede ser la exposición a los rayos UV. Debido a la exposición solar se produce pues el tipo de cáncer que es más común y que afecta al órgano más grande del cuerpo, que es la piel. La mayoría de las células cancerígenas se desarrollan en áreas que han estado que han estado en periodos muy largos expuestos al sol. Este tipo de tumor es muy lento y raramente se extiende a otras partes del cuerpo humano. La aparición de cáncer de piel, pues obviamente es una exposición excesiva a rayos ultravioleta, antecedentes familiares de cáncer de piel, tener muchos lunares o poco usuales y quemaduras graves por el sol en un pasado. Pero hay que recalcar que esto obviamente no es como que veo un lunar nuevo en mi piel y ya me espanto. O sea, esto lo tiene que determinar un especialista de la salud. Los tumores benignos, como ya mencioné, se trata de un tumor que no se extiende de una forma agresiva, no invade otros tejidos y no produce la metástasis. En términos generales, no supone una amenaza significativa para la salud, pero de todos modos no hay que confiarse. Algunos tumores benignos pueden ocasionar complicaciones, claro, sobre todo si ejerce alguna presión sobre algún órgano o estructura del cuerpo humano. Si el tumor produce síntomas o representa un riesgo para la salud, se suele recurrir a la cirugía como tratamiento de preferencia, llevando a cabo pues la extracción quirúrgica del tumor, tratando de ocasionar pues la menor molestia posible a la persona afectada. Algunos de los tumores benignos más comunes son los nevus. Estos son crecimientos no cancerosos de diversas células de la piel y pues son básicamente manchitas en la piel, son lunares y también se les conoce como nevus melanocítico. Otro tipo de tumor benigno es el teratoma maduro o también llamado quiste dermoide. Estos son comunes más
son más comunes en mujeres ya que crece en los ovarios, pero por ejemplo los hombres no pueden padecerlo porque es raro que aparezcan los testículos. Este, este tumor es muy peculiar porque además de, o sea, no representa un riesgo como tal si es detectado a tiempo, pero es demasiado raro como tal porque este tumor puede presentar piel, pelo, dientes, glándulas sebáceas, tejidos de varios órganos como las vías urinarias, sistema gastrointestinal, sistema nervioso y pulmones. Bueno, o sea, tejido de pulmón, no un pulmón entero. Los tumores malignos son obviamente las células capaces de invadir un tejido vecino y provocan la metástasis. Los tumores malignos se distinguen por tres características principales. El tumor produce células anormales. Estas células se diferencian de tejidos u órganos de los cuales se originaron. Hay un polimorfismo celular, es decir, tendrá nuevas células que poseerán estructuras heterogéneas. Y tercero, el crecimiento del tumor es autónomo. Su división no puede ser controlada por el organismo. Tipos de tumores malignos, uno son los sarcomas. Estos se encuentran en cualquier parte del cuerpo y frecuentemente forman crecimientos secundarios en los pulmones. Aquí pues se puede, bueno, en la imagen no se puede ver, pero en la descripción se menciona que ya hizo metástasis, o sea, te puede salir, por ejemplo, aquí en los muslos, pero ya se extendió hasta el pulmón. Y los teratomas inmaduros. Se les dice así porque las células cancerígenas están en una etapa muy temprana de desarrollo y este teratoma maligno se clasifica habitualmente según el grado de diferenciación de sus células. El teratoma grado 1 es el más bien diferenciado y presenta una evolución más lenta con menor riesgo de metastatización. Y el grado 3 es más indiferenciado y presenta un comportamiento más agresivo. Los tumores cerebrales no son como los de otras partes del cuerpo, ya que como tienen poco espacio para crecer, significan pues un riesgo mayor para la persona, ya que está em, comprimiendo partes vitales del cerebro. Afecta funciones y pues todo eso, ahorita lo explico. Se clasifican bueno, hay dos tipos de tumores cerebrales, los primarios y los metastásicos. Los tumores primarios son los que comienzan en el cerebro. Personas de todas las edades pueden desarrollar este tipo de tumores, incluyendo niños. Además, se puede formar de distintas maneras y se piensa que la principal razón es por un error que presenta en el ADN de las células normales y provoca mutaciones. Y los tumores cerebrales metastásicos son un tipo de cáncer que ya se ha diseminado al cerebro desde otra parte del cuerpo. Los tumores metastásicos son muchísimo más comunes que los tumores primarios. Y tanto los tumores cerebrales primarios como los metastásicos pueden causar síntomas similares, pero los síntomas también dependen principalmente de dónde se encuentra el tumor en el cerebro. Por ejemplo, si se encuentran en el cerebro anterior o en el prosencéfalo, que es la sección más grande del cerebro, pueden presentar síntomas de una manera tardía. También se puede presentar apatía, demencia, pérdida de control de esfínteres. Si está ubicado de una manera bilateral, hay pérdida de reflejos primitivos, como la aprehensión, desaparecen los movimientos finos, hay debilidad muscular, aumento del tono muscular contralateral. En el área 4 prerolándica, que está localizada en el óvulo frontal, hay convulsiones tónico-clónicas. Si se encuentran en el hemisferio dominante, hay trastorno del lenguaje, trastorno de atención y pérdida de memoria. Si afecta funciones superiores, que son conciencia, pensamiento, memoria, motivación, emociones, etcétera, hay trastorno de la personalidad, apatía, hiperactividad, pérdida del sentido de la realidad y anosmia, que es la pérdida del olfato. Si se encuentran en la parte de la silla turca, hay una atrofia del nervio óptico. Si están en la tercera y cuarta circunvolución, hay crisis convulsivas focales que se tratan como crisis epilépticas.
Si están en el lóbulo temporal, normalmente estos son los glioblastomas multiformes, ahorita los voy a explicar más a detalle. Si se encuentran en el lóbulo no dominante, hay alteraciones psíquicas, graves trastornos del lenguaje, de la lectura y de la escritura. Si están en un lóbulo dominante, hay crisis convulsivas, tónico-clónicas contralaterales, agnosia de los dedos y alexia. Y si se encuentran en la cisura angular o cisura petrosfenoidea, hay acalculia, afasias sensitivas y motoras como la anartria y la agrafía y crisis epilépticas, además de alucinaciones gustativas, visuales y auditivas. Los tumores se clasifican en dos, aparte de la otra clasificación, hay dos tipos, que son los supratentoriales y los infratentoriales. Se les dice así porque los supratentoriales se les dice así porque están en la parte superior del tentorium cerebelli, el cual es una doble capa de la dura madre que se ubica en el cerebro y los hemisferios cerebrales y hace que el encéfalo se divida en dos estructuras, la supratentorial y la infratentorial. Los tumores de los lóbulos cerebrales y tumores hemisféricos profundos, aquí son los gliomas. Los gliomas se pueden formar en el cerebro o en la médula espinal y se forman en células denominadas astrocitos que proporcionan apoyo a las neuronas. Los astrocitomas son un tipo de glioma. Los signos y síntomas del astrocitoma dependen de la ubicación del tumor. Los astrocitomas presentes en el cerebro pueden provocar convulsiones, dolores de cabeza y náuseas. Los astrocitomas que se forman en la médula espinal pueden provocar debilidad y discapacidad en la zona afectada por el tumor en crecimiento. Los astrocitomas pueden ser tumores de crecimiento lento o pueden ser un tipo de cáncer agresivo que crece con rapidez. La agresividad o el grado del astrocitoma determina el pronóstico y las opciones de tratamiento. El glioblastoma multiforme puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores. Puede provocar dolores de cabeza que empeoran, náuseas, vómitos y convulsiones. Puede ser muy difícil de tratar y a veces no se puede curar. Los tratamientos pueden enlentecer la evolución del cáncer y reducir los signos y síntomas. El meningioma es un tumor benigno que surge en las meninges, que son las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal. Aunque técnicamente no es un tumor cerebral, se incluye aquí porque puede comprimir o presionar el cerebro, los nervios y los vasos adyacentes. El meningioma es el tipo de tumor más común que se forma en la cabeza y la mayoría de los meningiomas crecen muy lentamente. A menudo tardan muchos años, o sea, están muchos años ubicados en el cerebro y no provocan síntomas. Pero a veces sus efectos sobre el tejido cerebral, los nervios o los vasos cercanos pueden causar una discapacidad grave. Dado que la mayoría de los meningiomas crecen de una manera lenta, a menudo sin signos y síntomas significativos, no siempre requieren un tratamiento inmediato y se pueden controlar a lo largo del tiempo. Los tumores de la silla turca son los adenomas de hipófisis. Estos son principalmente tumores que se manifiestan en la glándula pituitaria en la base del cerebro. Estos tumores pueden afectar las hormonas hipofisiarias y tener efectos en todo el cuerpo. Los adenomas de hipófisis son tumores benignos de un crecimiento lento que se originan en las células que forman a las glándulas hipófisis. Estos son relativamente comunes, ocurren aproximadamente en 1 de cada 1000 adultos y son en su inmensa mayoría tumores benignos y de lento crecimiento. Algunos adenomas de hipófisis, aunque siguen siendo benignos, pueden invadir las estructuras vecinas como el seno cavernoso sin que ello implique una malignización. El craneofaringioma es un tipo de tumor cerebral, también es benigno, pero es poco frecuente. El craneofaringioma comienza cerca de la hipófisis del cerebro
la cual secreta hormonas que controlan muchas funciones corporales, y a medida que el craneofaringioma crece lentamente, puede afectar la función de la hipófisis y otras estructuras cercanas del cerebro. Este tumor puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en niños y adultos mayores. Los síntomas comprenden cambios graduales en la visión, hay fatiga, orina excesiva, dolores de cabeza, etc. Es posible que los niños con craneofaringioma crezcan lentamente y sean más pequeños de lo esperado. Los tumores infratentoriales son aquellos que se sitúan en el cerebelo, en el cuarto ventrículo o en el tallo del cerebro. Para todos estos tumores, el aumento de presión intracraneal es un rasgo prominente y puede ser la única causa de síntomas tempranos. El neurinoma del acústico sección se da entre los 50 a 60 años y afecta a ambos sexos por igual. En la primera etapa aparecen los síntomas de hipoacusia, que es la disminución de la sensibilidad auditiva, vértigo y acúfenos, que son sensaciones anormales en los oídos, normalmente conocidos como zumbidos. A medida que se extiende, aparece la paresía facial, que es la parálisis incompleta o transitoria facial, ataxia, que es la incapacidad de coordinar movimientos musculares voluntarios, la hipoestesia de la cara, dismetría, que es el trastorno de la amplitud de los movimientos, parálisis del hipogloso, del nervio debajo de la lengua, y del vago, nervio neumogástrico e hidrocefalia. El glioma del tronco cerebral, generalmente cuando se diagnostica este tumor, la mayoría de las veces está un poco difuso. Esto quiere decir que ya se ha diseminado libremente por el tronco encefálico. Este tipo de tumor normalmente es muy agresivo, ya que crece y se disemina rápidamente. Un pequeño porcentaje de tumores de tronco encefálico están muy localizados y se les denomina tumores focales. Es menos probable que un tumor focal crezca y se disemine rápidamente. La mayoría de los tumores del tronco encefálico se desarrollan en la protuberancia y crecen en una parte del tronco encefálico que puede resultar difícil de operar, lo que implica el tratamiento del glioma del tronco encefálico. Este tumor es más frecuente en los niños de entre 5 y 10 años. Los hemangiomas se tratan de un tumor benigno que suele situarse en el cerebro, causando un síndrome vermiano o hemisferio con ataxia, que es la incapacidad para controlar los movimientos musculares voluntarios, nigmatismo, cefalia e inflamación del nervio óptico en su entrada en el ojo, o papiledema. El hemangioblastoma del cerebro a menudo se acompaña de angiomas retinianos, que son los lunares en la retina, y de otras alteraciones típicas de la enfermedad de von Hippel-Lindau, que como quistes pancreáticos y tumores derivados de las células de los túbulos renales, o mejor conocido como hipernefroma. Los tumores de la línea media son los meduloblastoma, que es un tumor con origen en las células embrionarias. Su comportamiento es del tipo maligno. En el cuadro clínico se caracteriza por cefalia matutina progresiva, vómitos, vértigo y sensación de inestabilidad, o sea, pérdida del equilibrio. La exploración física muestra coordinación escasa y movimientos inseguros, movimientos inconsistentes y rápidos del globo ocular y papiledema. Es más frecuente la aparición de metástasis sistémicas en ganglios linfáticos, huesos y pulmón. Ependimoma es un tumor derivado de las células ependimarias. Estudiando el tejido aparece como benigno, pero una minoría de tumores presenta cambios anaplásticos. El cuadro clínico depende de la localización. Los ependimiomas del cuarto ventrículo causan hidrocefalia y un síndrome de hipertensión intracraneal general. Los linfomas cerebrales primarios representan el 1 o 2% de todos los tumores intracraneales primarios,
pero su incidencia está aumentando debido a la asociación que tiene con estados de inmunosupresión adquirida, como el SIDA, la quimioterapia prolongada o congénita, como lo es la ataxia telangiectasia y síndrome de Wiskott-Aldrich. Se localizan en cualquier parte del cerebro, cerebelo y médula espinal, y por un 10% de los casos se hallan en más de una localización. Este tumor tiene un crecimiento rápido, altamente celular e infiltrativo y con una gran capacidad para invadir el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, causando ventriculitis y meningitis linfomatosas. El papiloma del cuarto ventrículo se origina en el epitelio de los plexos coroideos, sobre todo en el ventrículo lateral y en el cuarto ventrículo. Son tumores de la infancia y el 50% aparece durante el primer año, el 75% en la primera década. El cuadro clínico consta de cefalia, somnolencia, vómitos, diplopia, que es la visión doble de los objetos debido a trastornos de la coordinación de los músculos oculares, alteración de la marcha y papiledema. Se trata de una manera quirúrgica. Y el pinealoma son tumores originados en la glándula pineal. Esta está situada en medio del cerebro. Controla el reloj biológico del organismo. Siendo más específicos, el mecanismo que controla el ciclo de sueño y la vigilia. Se distinguen varios tipos histológicos que son el germinoma, pinealoma, que se subdivide en dos, pineocitoma y pineoblastoma, teratoma y glioma. El más frecuente es el germinoma. El germinoma suele aparecer durante la etapa de la infancia y la primera adolescencia con leve predominio en varones. El cuadro clínico consta de un síndrome de hipertensión intracraneal combinado con signos típicos como parálisis de la mirada vertical hacia arriba y alteraciones pupilares. Y por último, de los tumores cerebrales están los tumores del foramen magnum. Estos solo representan el 1% de los tumores intracraneales, pero son importantes porque pueden ser confundidos con otras enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, el siringomielia, esclerosis lateral, amiotrófica, mielopatía por cervicoarterosis y demás, porque a pesar de que son benignos y de que la localización es extradural, si no se diagnostican de una manera temprana, causan lesiones neurológicas que son irreversibles. Suelen ser meningiomas o neurofibromas. Y a medida que este tumor crece, se añade una debilidad muscular o parecía braquial, crural, tetraparesía y paraparesía, trastorno de la marcha, incontinencia esfinteriana y afectación de los pares craneales bajos, sobre todo del nervio espinal. El diagnóstico inicial de un tumor cerebral se realiza mediante un TC o una resonancia magnética cerebral. Dependiendo del resultado, pues el especialista de la salud deriva al paciente a un neurooncólogo o neurocirujano. Para detallar más el diagnóstico es necesario tomar una muestra de la lesión que se obtiene mediante cirugía abierta o por punción. Las principales pruebas que se realizan son una que es analítica general, que esta valora indicadores de inflamación o infección y para cuantificar las funciones de coagulación sanguínea. Estas son muy importantes para realizar una cirugía si se quiere extirpar el tumor. Mediante una tomografía computarizada, que es el TC craneal, y permite diagnosticar la presencia de una lesión cerebral. Mediante una resonancia magnética cerebral, esta prueba es más útil a la hora de estudiar de manera detallada una tumoración cerebral, además de alta definición anatómica, porque localiza de una manera exacta
y se muestran las estructuras que se relacionan con el tumor. Es capaz de proporcionar información relacionada con las áreas de funcionamiento cerebral, las fibras neuronales y el grado de actividad o agresividad que indirectamente muestra el tumor. También se puede ver mediante una radiografía de tórax porque forma parte de una prueba preoperatoria y además sirve para localizar un tumor pulmonar que puede ser de origen de la tumoración cerebral diagnosticada. Mediante un electrocardiograma, esta prueba registra la actividad eléctrica cardíaca formando parte de las pruebas preoperatorias. Marcadores tumorales son analíticas especiales que reconocen ciertos factores sanguíneos y su incremento en sangre se asocia a un tipo u otro de tumor. Otras pruebas que se pueden realizar es una que se llama PET-TEC, muy útil para escanear el cuerpo completo, para buscar el origen tumoral en caso de sospecha de que hay una metástasis cerebral. También está la punción lumbar, que esta es usada en alguna ocasión para determinar marcadores de tumor en líquido cefalorraquídeo. Esta también es conocida como una biopsia líquida. La gammagrafía, que es el estudio de valoración de características tumorales y posible diagnóstico diferencial con infección. Y el TC toracoabdominal es útil para buscar en todo el organismo cualquier tumor que sea el origen de una tumoración cerebral, o sea, que haya hecho metástasis.